Epa, ¿qué pasó? Aparentemente estamos grabando ya. Bueno, como habíamos anticipado, pregunto primero cómo están con los ejercicios en general, ¿bien? Con la teoría, digo. Sí, profe, bien. Sí, bien. Bueno, asumo que eso es así. Bueno, hoy arrancaríamos entonces con reacciones múltiples. A ver qué decía reacciones múltiples. Déjenme un segundo, ¿por qué no avanza esto? Bueno, todavía estoy aprendiendo, como quien dice, ¿no? Acá hay algo raro. Déjenme un segundito. Para atrás. Nada, se ve que un delay. Bueno, esto es básicamente, digamos, lo que tenemos para ver en la unidad 3, distribución de productos. Pero me parece que va a ser mejor, si bien está todo escrito acá, se los voy a contar yo de una manera un poquito más sencilla, ¿sí? Los objetivos específicos: conocer las características de las reacciones de serie y paralelo, deducir y comprender las ecuaciones cinéticas correspondientes, y optimizar el diseño en relación a la distribución del producto deseado como factor controlante. Bien, hasta aquí, digamos, como les había dicho en algún momento, y vamos a ir subiendo en complejidad. ¿Cuál es la complejidad que se agrega en esta unidad a lo que vimos en la unidad anterior? En la unidad anterior teníamos una sola reacción química dentro de nuestro reactor. Ahora bien, la realidad es otra generalmente, y a veces podemos tener varias reacciones químicas dentro de nuestro reactor, dando productos que son los que estamos buscando y dando productos que no son los que estamos buscando. Entonces, en nuestro diseño ahora se va a tratar, por un lado, vamos a tratar de determinar el volumen óptimo que deba tener nuestro reactor, por un lado, y por otro lado, vamos a buscar cuáles serían las condiciones más apropiadas para obtener el máximo del producto que estamos deseando y minimizar los productos no deseados, ¿no? O sea, vamos a tener dos objetivos, pero en este momento nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que estamos incorporando como concepto nuevo, que es tener varias reacciones químicas. Bueno, ¿cuál es la característica que tienen las reacciones múltiples? ¿Alguien me puede decir? Bueno, me parece obvio, por eso pregunto. Y que nada, va a haber, si hay un equilibrio, va a haber varios equilibrios, o sea, por cada reacción, va a haber más de una reacción, van a suceder a tiempos distintos, a velocidades distintas. Ok, gracias por el aporte, estimado. Desde un punto de vista más de definición, decimos que tenemos, está bien lo que dijiste, ¿sí? Pero por ahí veo que vamos a separar algunas cositas. Básicamente, lo que determina que tengamos reacciones múltiples es que para caracterizar nuestro sistema vamos a necesitar más de una ecuación cinética, ¿sí? Vamos a necesitar más de una ley de velocidad. Eso caracteriza las reacciones múltiples, ¿sí? Tenemos más de una reacción de velocidad. Bueno, después los equilibrios, ¿no? Tendrá que ver si son reversibles o no son reversibles, que ya es otro temita. Pero en principio, las reacciones múltiples se caracterizan justamente por tener varias ecuaciones cinéticas. A ver. Bueno, acá lo dice, pero estaba bueno si lo decíamos nosotros, pero fíjense, estamos hablando entonces que para el diseño vamos a considerar lo que veníamos considerando, que es el volumen o tamaño del reactor, y incorporamos ahora lo que es la distribución de los productos. Las reacciones múltiples necesitan más de una ecuación cinética, y acá vamos a esto que es, a ver si nos entendemos. Todos los esquemas de reacciones múltiples pueden considerarse combinación de dos tipos fundamentales de reacciones: reacciones en serie y reacciones en paralelo. Pero esto es de alguna manera una manera de plantear la situación que, bueno, no necesariamente tenga que ser así tan taxativa en la realidad, ¿sí? Pero viene bien a los efectos de estudiar este tipo de reacciones.
En paralelo, que ya vamos a ver, que son reacciones en competencia, en serie, que serían reacciones consecutivas, y podemos tener reacciones múltiples independientes. ¿Sí? Bueno, acá les puse esto un poquito a modo de ejemplo. Este es un pequeño ejemplito, un diagrama de flujo de la fabricación de óxido de etileno y sus derivados. ¿Dónde ven ustedes acá que estaría la cuestión de reacciones en serie y o en paralelo? A ver si identifican en el gráfico. ¿En el óxido de etileno? En el óxido de etileno, Después de la planta de glicol, profe. sí, más en la planta de glicoles se lo ve más. Fíjense que en la planta de glicoles vamos a tener reacciones en serie, porque nos va a dar monoetilenglicol, que tiene diversos usos. Si vuelvo a agregar un glicol, tendré dietilenglicol, que tiene otros usos. Y por último, si sigo agregando un glicol, tendré trietilenglicol. ¿Sí? Acá se ve bastante bien lo que sería una serie de reacciones en serie. Y bueno, ¿qué depende la realidad acá? Bueno, esto tiene su historia, depende de lo que nos interesaba, a qué se apuntaba, digamos. Bueno, esto un poco a los polioles también. Apuntaba un poco, digamos, a un ejemplito de los muchísimos que hay en cuanto a reacciones en serie y o en paralelo. Bueno, veamos. En esta dinámica que tenemos de interacción, ¿alguien se anima a explicarme esto? ¿Qué quiero significar con esta gráfica? Y es Que como hay un punto de equilibrio entre, en este caso, los costos del reactor y los costos de separación. Acuérdense, ¿se acuerdan ese esquemita inicial que hicimos alguna vez donde teníamos operaciones iniciales, reactor y operaciones, digamos, post-reactor? Bueno, imagínense que en el caso de... ¿me están viendo? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. En el caso del reactor, ¿sí? Sí o sí, cuando tenemos producto deseado y productos no deseados, evidentemente vamos a tener a continuación de nuestro reactor una unidad de separación. Sí o sí, para separar justamente el producto que nos interesa de lo que no nos interesa. ¿Sí? Ahora bien, esto del costo del reactor, digamos que el reactor va a ser más pequeño y más eficiente cuanto más, digamos, costoso sea. Pero a la vez, digamos, si bien me baja los costos de separación, vamos a tener, digamos, una configuración de compromiso, digamos, donde, digamos, nos tienen que cerrar los números en cuanto a no que sea tan caro nuestro reactor, aunque, digamos, la separación se vea facilitada y viceversa. Si tengo un reactor que no es poco eficiente, tendré una unidad de separación bastante costosa. Por eso las dos curvas, digamos, me llevan a pensar en que voy a tener que encontrar una solución de compromiso en el tamaño del reactor y el tamaño de la unidad de separación, que va a estar en relación a la cantidad o grado, digamos, de separación, digamos, de producción, perdón, que yo tenga de mi producto deseado. Como decía al principio, la cuestión económica va ligada, en este caso, notablemente a la configuración del reactor que tengamos que diseñar, optimizar o elegir. ¿Se entendió? Sí, profe, Sí, profe, se entendió. entendió. Bueno, vamos a ir entrando entonces vamos a hacer dos tipos de análisis. Esta unidad vamos a hacer, a ver, ¿cómo les digo? Podemos imaginar, el principio de la unidad tiene que ver con analizar reacciones en paralelo, reacciones en serie. Este análisis tiene un primer análisis que es un análisis cualitativo, ¿sí? Luego viene un análisis cuantitativo. Bueno, acá tenemos en pantalla lo que sería una reacción en paralelo. A, que por un lado me da R, que es el producto deseado, y por otro lado me da S, que es un producto no deseado. ¿Sí? Como les decía, cada una de estas reacciones tendrá su correspondiente ecuación de velocidad. ¿Sí? Bueno, a los efectos de evaluar cuáles son las condiciones cualitativamente que favorecerían a mi producto deseado, perdón, se realiza el cociente entre las dos ecuaciones de velocidad, con lo cual se elimina la variable tiempo.
¿sí? Bueno, si yo hago el cociente, me queda una expresión de este tipo que me da una idea de la variación relativa de las velocidades de producción de R y de producción de S en función de la concentración inicial de A. Entonces, fíjense que esta variación relativa de velocidades, digamos, para determinadas condiciones y una temperatura dada, podemos considerar K2, K1, A2 y A1 prácticamente constantes. Con lo cual, esta variación relativa de velocidades va a depender de la concentración de A. ¿Sí? Ahora bien, se nos presentan esta serie de posibilidades. ¿Ok? ¿Qué pasa Sí. si A1 es mayor que A2? ¿Y va a ser negativo el exponente de la concentración? Bien, entonces, ese cociente de la variación de la concentración de S, que es el producto no deseado, en relación a la concentración de R, que es el producto deseado, ¿cómo vamos a querer que sea? ¿Grande o pequeño? ¿Podría repetir, profe, por favor? Este cociente que estamos viendo, que nos indica la variación relativa de velocidades, ¿sí? Siendo R nuestro producto deseado, ¿cómo vamos a querer que sea? Yo quiero que sea Pequeño. chico ese cociente. ¿Eh? Sí, que Pequeño. sea pequeño. Bueno, y en el caso que, como estamos diciendo, A1 es mayor que A2, ¿cómo tendría que tratar de que sea la concentración? ¿Alta o baja? Y muy alta. Tendría que Porque va a tratar ser de... proporcional a la inversa de la concentración de los reactivos en este caso. Perfecto, bueno. ¿Y de qué manera o con qué reactor yo obtengo concentraciones altas? ¿Con un CSTR? No. Acordate que en un CCTR la concentración en el reactor es la misma que a la salida, por lo tanto se considera que ya es una concentración baja. Claro. Con un discontinuo o con un PFR yo de alguna manera puedo proporcionar altas concentraciones, digamos, al inicio. ¿Sí? Bueno, Sí. ahora igual les voy a decir las diversas consideraciones que surgen, digamos, al dilucidar, digamos, cómo nos queda esta relación. Y si A1 es menor que A2, Y ahí me conviene que la concentración sea baja. Lo más baja que sí, ahí pueda. voy a tratar de mantener una concentración baja de manera tal de favorecer el cociente hacia mi producto deseado. ¿Sí? Y puede Sí. ser que A1 sea igual a A2, en ese caso, Y no va a depender de la concentración. no va a depender de la concentración, exactamente. No lo vamos a ver ahora, pero ya se los menciono. ¿Qué parámetro que puede variar tenemos en el coeficiente cinético? La temperatura. La temperatura. En este momento no nos vamos a meter, pero vale la pena mencionar que dependiendo, digamos, si lo expresamos al coeficiente cinético en su forma de la ecuación de Arrhenius, ¿sí? Dependiendo de la energía de activación que tenga cada una de las reacciones, perdón, a ver si me expreso bien, dependiendo de la energía de activación que tenga cada una de las reacciones individuales, también el manejo de la temperatura me va a permitir favorecer una u otra. Solamente lo menciono, pero de momento seguimos isotérmicos, ¿sí? Bien, entonces, para mantenerse abajo, como estábamos diciendo, emplearíamos un reactor de mezcla completa, mantendríamos conversiones altas, al mantener conversiones altas, la concentración de A inicial es baja. Aumentando la cantidad de inertes en la alimentación, también como que diluimos la concentración de A, con lo cual estamos bajando la concentración de A.
Y en sistemas en fase gaseosa se puede lograr este efecto de mantener concentración de A baja disminuyendo la presión del sistema. Por el contrario, cuando quiero mantener una concentración de A alta, empleo un reactor discontinuo, mantengo conversiones bajas, disminuyo la cantidad de inertes en la alimentación, o bien aumento la presión en sistemas en fase gaseosa. Muy bien. Puede darse también que tengamos este tipo de reacción en paralelo, donde A más B me da R y A más B también me da S, que es no deseado. En este caso, tendríamos este tipo, bueno, esta sería la ecuación cinética correspondiente a la producción del producto deseado, y esta la ecuación cinética correspondiente al producto no deseado. De la misma manera que anteriormente hacemos el cociente de ambas ecuaciones, se elimina la variable tiempo, y nos queda nuestra variación relativa en función de ambas concentraciones. De manera similar acá también se haría un análisis entre si A2 menos A1 cómo es en relación a B2 menos B1, y de esa manera concluiríamos, de acuerdo a ese análisis, y tratando justamente de minimizar esta relación, se van a dar 4 situaciones, eso lo van a ver ustedes en detalle, pero lo que quiero explicarles es esto que, de aquí, digamos, vamos a deducir si necesitamos concentración alta de A y B, si necesitamos concentración alta de A y baja de B, concentración baja de B o alta de A, o concentración baja de ambos reactantes. ¿Sí? Eso va a surgir de analizar nada más de la misma manera que hicimos para un orden, para el orden de reacción de ambas concentraciones. Profe, ¿puedo preguntar algo? Claro. Vio que tenemos las expresiones cinéticas, ¿sí? RR y RS, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿siempre se hace RS dividido RR? ¿O puede ser No, al está revés? bien la pregunta, no, eso depende de la bibliografía. En realidad en el Ah, ok. Fowler está al revés, está RR sobre RS. Ujú. Pero a los efectos prácticos, las conclusiones son lo mismo. Simplemente tienen que prestar atención dónde está el producto deseado, si arriba o abajo, de manera tal en que tengo que intentar, digamos, si voy a tratar de qué, de hacer grande ese cociente o de hacerlo pequeño para favorecer a mi producto deseado. ¿Se entiende? Está. Repito. Sí, se entiende, profe. Depende un segundito, chicos. Segundito. Silvina, te llamo, después estoy en clase. ¿Todo bien? Perdón. Entonces, nada, está bien, la relación puede ser indistinta, simplemente que, insisto, si ponemos, como estamos poniendo acá, el producto deseado en el denominador, vamos a hacer que las concentraciones, o sea, las condiciones cualitativas de nuestra configuración, la vamos a hacer de manera que se minimice esta relación. Y si fuese al revés, tendríamos que dar las condiciones para maximizar esa relación. ¿Sí? Sí, es ver nomás bien que se está analizando más. Está, gracias. Correcto, pero bueno, el kit de la cuestión acá está en hacer digamos, la relación de ecuaciones cinéticas. ¿Sí? Avancemos un poquito. Entonces, como dice acá, para las reacciones en paralelo, la concentración de los reactantes constituye la clave para la distribución del producto. Una concentración alta del reactante favorece la reacción de orden mayor. Una concentración baja favorece la reacción de orden menor. Y para reaccionar al mismo orden, la distribución del producto no depende de la concentración del reactante. Bueno, eso después lo van a ver. Vamos a ver, digamos, esto es un ejemplo, un dibujito, de momento estamos medio que más para que se orienten y anoten de dónde estudiar, siguiendo Leventhal en este momento. No obstante, este tema, ya les aviso, tenemos que verlo de los 2 libros, porque en cada uno tenemos un tratamiento diferente. Acá,
como nos tiene un poco habituados, o sea, nos vamos a habituar, el MSPIL nos lleva hacia una resolución gráfica de la situación, y sí o sí vamos a tener que verlo en el Fogler porque, digamos, hace un planteo a través de ecuaciones diferenciales ordinarias, que está bueno, para mi modo de ver, para situaciones bastante complejas donde la podemos resolver por ordenador. Ah, estoy hecho español, por computadora, por Polymath, digamos. ¿Sí? Bueno, pero fíjense, acá, digamos, esto a modo, digamos, descriptivo, como quien dice, en el primer esquema, si yo quiero mantener la concentración de B, A y B altas, añado todo al mismo tiempo y en forma rápida. Para mantener la concentración de A y B bajas ambas, fíjense el segundo ejemplo, voy añadiendo de a poquito cada uno de los reactantes. Y puede darse la tercera situación, donde yo pueda necesitar una concentración de A alta y una concentración de B baja, donde en ese caso voy añadiendo lentamente B sobre A. Bueno, va a ser definitorio el número de fluidos reaccionantes, evidentemente, la posibilidad de recirculación. Acuérdense qué es lo que nos brindaba la recirculación. Y que reaccione lo que no había con lo que salió del reactor sin reaccionar. Sí, eso es cierto. Pero básicamente, desde el punto de vista que estamos analizando el tipo de flujo que tiene el reactor, nos llevaba a un grado de retromezcla mayor. ¿Sí? Que en algunos casos va a ser interesante usar esta posibilidad para mantener la concentración de A alta o baja según sea necesario. Bueno, y como lo dijimos hoy con la curva esta de costo separador, el costo de cada uno de los dispositivos disponibles también va a ser, digamos, un ítem a tener en cuenta a la hora de la configuración definitiva de nuestro sistema de reactor para reacciones múltiples. O sea, estos son tips que tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar cualitativamente la mejor solución para un sistema en paralelo, de reacciones en paralelo. Profe, ¿puede volver a explicar en qué consiste la posibilidad de recirculación? O sea, ¿en qué me cambia? ¿En qué te cambia? Que si tenés, digamos, por ejemplo, un flujo pistón y vos quisieras bajar, mantener la concentración de A baja, de alguna manera lo podés hacer haciendo una recirculación. ¿Por qué? Porque acordate que el efecto es justamente de que de flujo pistón empezamos como a pasar a mezcla completa. ¿Sí? Entonces como que el efecto entonces es como un efecto de dilución de alguna manera. Ok, gracias, profe. En cuanto a patrón de flujo. Bueno, igual. Bueno, acá fíjense, tenemos otros ejemplos. En el caso de que ambas sean altas, van a estar, digamos, acá, vamos a mostrarlo acá. La voy a tener ingresando al ingreso del reactor, y en el caso que sean reactores en serie, voy a ir agregando juntas. También puede darse que sean reacciones en paralelo donde necesite mantener las concentraciones de ambas, de A y B bajas, como dijimos, vamos agregando ambas en un CCTR. Acá tenemos una manera de mostrar, si necesito la concentración de A alta, voy a estar ingresando, y como la concentración de B la necesito baja en este flujo pistón, voy a ir incorporando en partes a medida que va atravesando el reactor. Este mismo efecto lo puedo hacer de esta manera en una serie de reactores STR en serie, valga la redundancia. Bueno, ahora les agradeceré, agarren una hojita y vamos a ver si nos entendemos con un pequeño ejemplito, si nos estamos entendiendo en función de lo que acabo de explicar. A modo de ejemplo, tenemos la reacción deseada en fase líquida, A más B, que da R más T, ¿sí? Cuyo cociente adopta esta forma, que va acompañada de la reacción lateral no deseada A más B, que da S más U, ¿sí? Donde la producción de S y de U
tiene esta ecuación cinética. ¿Anotaron? Sugiero que anoten en una hojita, en su cuaderno, lo que sea, ambas ecuaciones cinéticas para que podamos trabajar en lo que sigue. Profe, ¿puede ser que en la segunda reacción la concentración de B sea elevada a 0,18? Porque dice 0,1.8. Ay, no, 1.8, gracias. Ah, 1.8, ok. Sí, CA a la 0,5 y C sub B, o sea, la concentración de B a la 1.8. Gracias. Pasa que, bueno, a este pago le hice algunas modificaciones, así que por eso no está todavía, pero terminamos y se lo subo para que lo tengan. Van a tener la clase grabada y la presentación, obviamente. Bueno, ¿ya copiaron, chicos? Sí, profe. Sí, 1,8 es entonces. 1,8. Bueno, les digo si copiaron porque necesito avanzar la filmina, y entonces, teniendo esta reacción en paralelo, tendrían que decirme, de estas 4 configuraciones, cuál sería la más apropiada hacia la menos apropiada. Justificando con la variación relativa de que acabamos de explicar. Ay, no, ¿se entiende la consigna? Sí, profe. Profe. Para las ecuaciones dadas, ordenar de la mejor configuración a la peor configuración, digamos, para la situación que planteamos. Me avisa que termina, por lo menos. Profe, Y tengo una duda. diga, Saber cuál es la mejor de todas, por ahí es más fácil. Para mí que la mejor va a ser que la concentración de A sea alta y la de B sea baja, porque el exponente de A queda negativo y el de B queda positivo. es correcto. Pero ¿y cómo sé yo cuál es la segunda mejor? Ah, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos propondrías? Y tendrá que ver con los exponentes, con qué alejados del cero estén. Perdón. ¿Tendrá que ver con la magnitud del exponente que me queda? Tiene que ver con eso, sí.
Sí, de hecho, sí. ¿Cuál es el mejor entonces? ¿El que C es alta y B es baja? Sí, Así es. A alta. La relación les debiera haber quedado K2 sobre K1 por la concentración de A elevado a la menos 0,5 por la concentración de B elevado a la 1,5. Sí, así queda. Sí, profe. Bien, y como lo que pretendemos es minimizar esa relación, porque lo expresamos, digamos, como la velocidad del no deseado sobre el deseado, como queremos minimizar, la concentración de B tendría que ser baja y la de A alta. A eso se tendería, digamos. Entonces, en principio, con esa información cualitativa, el mejor esquema sería, a ver, lo voy a marcar con el cursor, sería este. Y el peor sería el de Claro. abajo. ¿Eh? Y el peor Claro. caso sería el de abajo. Sí, el peor el de abajo. El segundo sería, ¿El PFR, profe, puede ser? ¿cuál? Ah, no, el CSTR donde CB es baja. El CSTR. Tenemos este como mejor opción, este como segunda opción, ya lo vamos definiendo, esta como tercera opción y esta como última opción. Y está bueno que entendamos esto, ¿por qué? Porque, como dijo la compañera, esto va a estar, digamos, el exponente de la concentración de B va a influir más sobre la concentración de B que el exponente de A sobre la concentración de A, ¿se entiende? Entonces es más significativo en este caso mantener la concentración de B baja que la concentración de A alta. Por eso, digamos, se nos van a ordenar de esta manera. Del más adecuado al menos adecuado. Claro, y eso, profe, sería porque está más alejado del cero, ¿no? Mientras más alejado del cero esté, más va a influir. ¿Cómo del cero? O sea, si el exponente es cero, no va a influir en nada directamente. Y Claro, mientras más alejado del cero esté el número, ya sea positivo o negativo, más va a influir. O claro, sea, mientras más grande sea el módulo. ya no tengo acá el... En este caso, y claro, a ver si nos entendemos, tiene que ver justamente con que el coeficiente de este 1,5 que afecta a la concentración de B incide bastante más que el 0,5 en la concentración de A. No sé si estoy contestando tu pregunta. Porque esto es una cuestión Sí, sí, de cuestiones se relativas, entiende. nada más. Sí, se entiende, profe. Obviamente, digamos, cuanto más grande sea ese exponente, digamos, mayor va a ser, por así decirlo, la velocidad o el impacto que tenga la variación de la concentración sobre el cociente este que propusimos para evaluar justamente nuestra producción del producto deseado. Ujú. Profe, y en el caso que hipotéticamente el exponente de A sea menos 2,5, por decir, un número mayor que el de B, ¿ahí sería mejor la concentración alta de ambas? No, a ver, en ese caso sería más significativo mantener alta la concentración de A que la de B. Y si tuviésemos que ordenar diferentes configuraciones, tendrías eso en mente a la hora de optar por este o por este. Yo digo en el segundo caso. El primero va a ser siempre que A sea el más alto, pero en el segundo caso sería que ambas sean altas. Si ambas son altas, es este el caso. Si vos necesitas ambas altas, es este, definitivamente. PFR ingresan los dos por el PFR directamente. Pero mi Vos- pregunta sería, si en ese caso, como segundo, sería mejor tener las dos concentraciones altas, siendo que el exponente A es menos 2,5, tipo, mayor que el de B. Claro, habría que rehacer el ejercicio de esa manera en todo caso. Si fuera menos 2,5 cambia sustancialmente ahí. O, profe, también hay que tener otras consideraciones para los casos del segundo y tercero, además de analizar los exponentes.
O sea, tener otras consideraciones, qué sé yo, como dijo, bueno, la verdad que no sé, pero es Está fácil bien. los extremos. Está. A ver, estas son las que se les plantea a manera justamente de que se entienda un poco, como les dije, de lo que estamos presentando hoy, cómo se resuelve cualitativamente las reacciones en paralelo, dentro de lo que son las reacciones múltiples. Ahora bien, enfocándonos en estos 4 casos, puede haber otra posibilidad que uno pueda proponer para hacer mejor todavía esta situación de mantener la concentración de A alta y la concentración de B baja. ¿Sí? Hablando del tema de recirculación, se podría hacer una recirculación, por ejemplo. Quiero decir, estos 4 ejemplos, o sea, estas 4 configuraciones, perdón, o modos de mantener la concentración de A y de B alta o baja, a fines de ejemplificar nada más, estimados. Pero creo que se está entendiendo, ¿no? A ver, retomemos. Dado este ejercicio, lo que ustedes hicieron básicamente acá fue hacer el cociente, ¿sí?, de la velocidad de producto no deseado sobre producto deseado, ¿sí? Y de ahí sacan las consideraciones cualitativas que en realidad no se van a apartar demasiado, está bueno esto, de lo que serían las consideraciones en la realidad que van a tener que tener. O sea, si van a optar por un PPR o por un CCTR, y el modo, qué sé yo, en que van a alimentar, el modo también, acuérdense que podemos agregar inertes o quitar inertes para aumentar o disminuir la concentración, ¿sí? O sea, es como tú dices, hay toda una serie, una gama de variables, pero lo que tiene que quedarles claro es que con este cociente nos orienta respecto justamente a cómo van a impactar, digamos, las concentraciones y el tipo de flujo que tengamos en nuestro reactor. ¿Ok? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, cualitativamente. Bien, entonces avancemos un poquito más. Creo que vamos bien. Bueno, ahora bien, para cuantificar, vamos a definir 2 parámetros, ¿sí? Ustedes ven, ¿cómo se llama esa letra? Griega. Los persiguen los griegos. Phi minúscula, ¿sí? Que se llama phi, la fracción instantánea que reacciona, ¿sí? Ay, espérate, se me fue la cabecita un poquito. Rendimiento fraccional instantáneo, y chiquita. Y fíjense que es el cociente o lo que aparece de moles de R formado en relación a los moles de R que han reaccionado. ¿Sí? Se define este rendimiento fraccional instantáneo y de la misma manera se define phi mayúscula que tiene que ver con el rendimiento fraccional global, o sea, todo el R formado en relación a todo el A que ha reaccionado. Y este rendimiento fraccional global es como una media de los rendimientos fraccionales instantáneos. En definitiva, este rendimiento fraccional global es el que más nos va a interesar, digamos, ya que nos va a dar idea de justamente la cantidad de R que yo produzco en relación a todo lo que reacciona de A, de mi reactante que estoy ingresando al reactor. ¿Ok? Bien. En el caso del rendimiento fraccional global para flujo pistón, vamos a tener que la media, evidentemente, la vamos a calcular como una integral de los rendimientos fraccionales instantáneos a lo largo de todo el reactor, o sea, a lo largo, quiere decir, desde la concentración inicial en el inicio del reactor hasta la concentración final que sale de mi reactor. Y la expresión toma esta forma. En el caso del rendimiento fraccional global para la mezcla completa, básicamente va a ser igual a el rendimiento fraccional instantáneo calculado para la concentración de A por definición de mezcla completa, ¿sí? Donde la salida tiene las mismas características que en el interior del reactor.
estos dos rendimientos fraccionales globales, el de flujo pistón y de mezcla completa, digamos, se pueden relacionar entre sí para, digamos, cuantificar uno u otro reactor. Si tengo el rendimiento fraccional, si tengo una serie de reactores en mezcla completa, voy a tener que en el reactor 1 tendré un rendimiento fraccional instantáneo 1 por, digamos, la cantidad de A que ha sido convertida, y así sucesivamente, de manera que, fíjense, el rendimiento fraccional global simplemente va a ser la sumatoria de los rendimientos fraccionales instantáneos de cada uno de los reactores en serie, tomando esta forma la relación. Fíjense, entonces puedo hacer de esta manera el rendimiento fraccional global para n reactores de mezcla completa. De esta ecuación sale directamente lo que sería la concentración de R final. Bueno, Levenspiel, como lo tiene acostumbrado, primero vamos a ver cómo estos son gráficas, fíjense, de rendimiento fraccional en relación a la concentración. Se me están yendo rápido las bien. Bueno, en este caso, fíjense en el gráfico A, rendimiento fraccional global en relación a la concentración. ¿Qué nos va a convenir acá? ¿Un flujo pistón o una mezcla completa? Mezcla completa. Mezcla completa. ¿Por cuál? ¿Por cuál, chicos? Ocupa menos volumen, creo. Perdón, acá hay es muy parecido a la gráfica del Levenspiel, pero no tenemos acá velocidad, o sea, esto no me está representando el volumen del reactor. Estoy graficando rendimiento en relación a concentración. Entonces en el primer caso conviene que sea PFR. Claro, acá me conviene el área que se maximiza, en el sentido de que voy a tener mayor rendimiento de lo que me está interesando. ¿Sí? Y en el segundo caso, también a modo de ejemplo, fíjense que lo que me va a convenir, evidentemente, obtengo mayor rendimiento con una mezcla completa. Y en el tercer caso, puede darse, fíjense como es la curva de operación, por así decirlo, me va a convenir una mezcla completa hasta la concentración A1, y a partir de ahí, evidentemente, puede ser un flujo pistón en serie con esa mezcla completa. ¿Correctos? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Bien. A ver cómo estamos, déjenme un segundito. Les pido 5 minutitos, puede ser, y seguimos con esto. Hoy hay reacciones en serie. Dale, profe. Sí, profe, no hay problema. Hacemos un recreo. Un recadito de 5 minutitos y estamos. Gracias. Todo. Adelante. Bueno, habíamos visto entonces reacciones en paralelo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, reacciones en Sí, serie. profe. Tema. Ahí tenemos un ejemplo típico, digamos, donde A da R y a su vez R se descompone para dar S. Normalmente el producto de interés va a ser R, que es nuestro producto intermedio. ¿Me siguen? A manera de describir y que se entienda, digamos, qué es lo que sucede aquí, se propone el Levenspiel, digamos, que esta reacción ocurre en un CCTR donde se está irradiando completamente. Es una reacción evidentemente que transcurre a través de la luz, la energía de la luz, por eso digamos el ejemplo. Y hay dos maneras de hacer esto, dice: irradiando todo el tanque de una sola vez, o bien haciendo, digamos, sacando con una bombita y pasando por un tubo de vidrio nuestro reactante A, y con la misma capacidad y potencia de luz irradiar este tubo de vidrio y devolver la mezcla al CCTR. ¿Sí? Estaríamos también en un CCTR acá. Ahora, evidentemente,
evidentemente no todavía, pero no van a ser iguales las situaciones. Cuando irradio todo de una sola vez, ¿va a ser lo mismo que cuando hago de esta otra manera? Cualquiera puede contestar, ¿eh? Hasta los que ya cursaron. No, la segunda manera no sería mejor porque habría más área sobre volumen. Más que mejor o no mejor, digamos, va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente la distribución? Porque, digamos, acá, cuando yo saco un poquito, y pasemos a esto, ¿qué va a pasar? Acá, como ven con la gráfica, se ve bastante bien. Inicialmente tengo una concentración de A que va a ir disminuyendo cuando estoy iluminando todo el reactor, y voy a tener una concentración de R que va a ir apareciendo a medida que va apareciendo R, a medida que va apareciendo R también va apareciendo S. ¿Me siguen? Sí. Evidentemente, Sí. A va disminuyendo, R va creciendo a expensas de A, y S también va creciendo a expensas de S. Eso en el caso de que la irradiación la estoy haciendo a todo el tanque. Cuando la hago a solamente una parte, la cantidad de energía es tal que se produce toda la reacción directamente, o sea, A pasa a R y R pasa a S. Cuando tengo acá, la reacción está sucediendo, un cosito. Vamos, perdón, ahí está. Cuando está sucediendo la reacción en el tubo de vidrio, ¿se entiende? A disminuye, pero es tanta la energía que R se convierte completamente a S. De manera tal que no tengo nada de R, en este caso. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre ambos casos? El área de irradiación en el segundo caso es más grande, entonces recibe Es mayor cierto cantidad de eso, pero hay energía. algo que es más distintivo y que tiene que ver con cómo manejamos el flujo del fluido. En este primer La caso, Dice distribución. recircular. ¿eh? Dice recircular. Sí, lo que sucede aquí, para que se entienda, es que en este caso no hay ningún tipo de mezcla. Tengo mi fluido no se mezcla con nada. En el segundo caso, al sacarlo, estoy devolviendo un producto, estoy mezclando, haciendo una mezcla de diferentes composiciones, lo que tengo en el reactor más lo que está viniendo convertido. ¿Qué saca en conclusión Levenfield de esta situación? Para reacciones en serie, la mezcla de fluidos, de composiciones diferentes, es la clave de la formación de producto intermedio. La máxima cantidad posible de cualquier producto intermedio se obtiene cuando no hay mezcla de fluidos de composiciones diferentes en diferentes etapas de conversión. ¿Mm? Y vuelvo acá. En base a estas gráficas, esa es la conclusión a priori que sacamos para reacciones en serie, donde lo que nos interesa es el producto intermedio. ¿Sí? Sí, profe. Estoy pensando, bueno, a ver cómo seguimos. Bien. Fíjense, para reacciones en serie, entonces, nos va a interesar, lo que más nos va a interesar a los efectos de encontrar nuestra concentración del producto deseado máxima, va a ser que, en este caso va a ser el tiempo de irradiación, y si no fuese irradiación y fuese una reacción química, va a ser el tiempo de reacción. ¿Sí? En relación a ese tiempo que transcurra nuestra reacción, va a estar asociada la cantidad máxima de producto intermedio que podamos obtener. Por eso, se hacen estas gráficas de concentración en relación del tiempo, fíjense, donde las curvas continuas, que son diferentes curvas para diferentes relaciones de los coeficientes cinéticos, ¿sí? Del producto y del reactante inicial. ¿Sí? Bien. Fíjense que esta curva corresponde a K2 sobre K1, 0, 0, 1, 1 y 10. ¿Sí? Son curvas para las relaciones de los coeficientes cinéticos.
¿Sí? Sí, profe. Vale. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué la gama de curvas de la relación de coeficientes desde aquí, desde 0 hasta 10? Ay, perdón. Para que nos hagamos una idea. Tengo A que da R y R que da S, ¿sí? Puede suceder que A de R de manera rápida y que R de S de manera lenta. Puede suceder la inversa, que A de R de manera lenta y R de S de manera rápida, ¿sí? Entre esos dos extremos de rapidez y lentitud, ¿sí? Entre el producto deseado y el producto no deseado, vamos a tener toda una gama de posibilidades que de alguna manera es lo que está mostrando esta gráfica, ¿sí? Desde la relación, digamos, de concentraciones para esta relación de coeficiente cinético 0 hasta una de 10. Y fíjense cómo varía la concentración. Eso es lo que nos muestra esta gráfica. Y la gráfica siguiente es una gráfica que nos muestra que, ¿lo dice el título? Las concentraciones relativas de los componentes. Acá también, fíjense, vamos a tener concentración, acá en función de la conversión, y fíjense, si, por ejemplo, vamos a tomar esta, la relación de coeficientes cinéticos igual a 1, ¿sí? Si tomo esta curva de relación de coeficientes cinéticos igual a 1, de aquí a aquí tengo la concentración relativa de R con respecto a la alimentación inicial. De aquí a aquí tengo la concentración de S con respecto a la concentración inicial, y aquí me queda el remanente de A no convertido. ¿Se entiende la gráfica? Sí. Esto va a ser útil para cuando hagan algún tipo de ejercicio donde se les pide, digamos, cómo queda para determinada situación las concentraciones relativas de los componentes. Para flujo pistón era eso. A ver. Bueno, esto, estamos siguiendo, ¿no? ¿Me siguieron hasta acá, chicos? ¿Esto de la gráfica quedó entendido, más o menos? ¿O bien? Sí, se entiende, profe. Son concentraciones relativas, ¿sí? Bien. Bueno, lo que sigue tiene que ver con un análisis cuantitativo para reactores de mezcla completa, pero de reacciones en serie. Estamos hablando de reacciones en serie, donde se hace todo un balance de masa y se pone todo la concentración en función del tiempo. No voy a hacer el desarrollo, véanla en el libro directamente, ¿sí? Porque escapa y es para sentarse a mirarlo. Pero en definitiva, lo importante de acá, de este estudio de balance de masa y de poder, digamos, expresar nuestras ecuaciones cinéticas en función del tiempo, vamos a llegar a una expresión de este tipo. ¿Sí? Fíjense que esta expresión, ¿qué es lo que nos dice? Que el valor máximo de R, digamos que cuando hacemos el cociente de esta derivada igual a 0, toma esta forma. Por eso que no lo estoy haciendo ahora largo, porque es largo, pero a la vez lo importante acá es que estamos tratando de ver cómo podemos conocer ese valor máximo de R, de ese producto intermedio que tenemos de nuestra reacción en serie. Que nos lleva a este tipo de gráficas, ¿sí? A este tipo de gráficas que es parecida a la que estuvimos viendo, pero acá tenemos concentración-tiempo. Otra vez tenemos, fíjense, esta curva que tiene que ver con la relación de los coeficientes cinéticos, cuya importancia tiene que ver, les repito, porque al ser en serie tenemos diferentes velocidades entre cada etapa. Y esto es lo mismo para reacciones en serie. Perdón. Bueno. Ahora acá tenemos una comparación para reactores sin flujo pistón y mezcla completa. ¿Qué me pueden decir de esta comparación? ¿Pueden decir algo?
¿No se les ocurre nada? A ver, iguales o tienen alguna diferencia? No, no son iguales, profe, porque la curva de, bueno, donde dice lugar geométrico de CR es más alta en la primera que en la segunda, por ejemplo. Y así sucesivamente, está bien la observación. Pero ¿y eso qué me está indicando? Y conviene utilizar un PCR, ¿Eh? un flujo, conviene un flujo pistón. Aparentemente sí, ¿no? Bueno. Bueno, acá tenemos lo mismo, distribución de la sustancia durante la reacción. Creo que es flujo pistón y flujo mezcla completa también, ¿ven? Sí, flujo pistón, flujo mezcla completa. Espérate. Bueno. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos una gráfica, esta me gusta, está interesante, la comparación de los rendimientos fraccionales de los que habíamos hablado hoy en función de la concentración. Pucha, ahí está. Y esta también es interesante para analizarla justamente de lo que es la comparación de los reactores. Fíjense que la línea completa corresponde a flujo en pistón y la línea de trazos corresponde a mezcla completa. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, y fíjense cómo bueno, evidentemente siempre tenemos un mejor rendimiento fraccional con flujo pistón que con mezcla completa, pero a la vez cómo incide, digamos, en la conversión la relación de los coeficientes cinéticos. Cuando la relación de los coeficientes cinéticos es baja, voy a tener un alto rendimiento fraccional. ¿Lo ven? Yo quiero mostrar con el dedo. Rendimiento fraccional, bajo coeficientes, baja relación de los coeficientes cinéticos. Y cuando la relación de los coeficientes cinéticos es alta, fíjense cómo baja nuestro rendimiento en relación a la conversión. Claro. Esto, si lo relacionamos con lo que estábamos hablando al principio, bueno, nos va a indicar, digamos, de qué manera o cuánto tiempo, digamos, me va a convenir dejar A que reaccione hasta R para sacar R, digamos, de mi reactor. Bueno, ¿sí? Avanzamos un poquito más. Vamos a ver si podemos terminar con lo de... Bueno, acá básicamente, esto también está tomado en Levenspiel, que hacemos un análisis para que ustedes se orienten a la hora de estudiar, donde analizamos en paralelo, analizamos en serie. En paralelo vimos que el manejo de la concentración y el tipo de flujo era determinante, digamos, para favorecer a nuestro producto deseado, y en el caso de reacciones en serie, era básicamente el tiempo de reacción lo que nos indicaba, digamos, o nos permitía conocer en qué momento podíamos obtener nuestro producto deseado. Bueno, pero en realidad las reacciones no son en serie y en paralelo. Generalmente tenemos una mezcla de reacciones en serie y en paralelo dentro de nuestro reactor, como se está ejemplificando en este caso. Fíjense, respecto a qué reactor tenemos reacciones en paralelo. ¿A qué reactante, digamos? A ver, profe. Respecto a B tenemos reacciones en paralelo, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos reacciones en serie. ¿Sí? A que más B da R, R que más B da S, S más B da T. ¿Sí? Esa es la secuencia en serie. Tenemos la secuencia en paralelo y acá la reacción en serie. El análisis que se hace, bueno, acá hay, bueno, perdón, esta es una serie de ejemplos, está bueno que tengan, del benceno, al clorarlo, ustedes saben que tenemos mono, dicloro, hasta el hexaclorobenceno. Con la nitración sucede otro tanto, ¿sí? Nitro, dinitro, trinitro, ¿no? Con el metano otro tanto. Estos son ejemplos de reacciones en serie paralelo. Más en serie. Pero bueno, el punto
Vamos ya acá para que vayan viendo. Acá está el etilenglicol que estábamos mencionando al principio, ¿se acuerdan? El tema es que todo este tipo de reacciones es válido analizarlas, como reacciones en serie y como reacciones en paralelo independientemente. Estas serían las ecuaciones de velocidad, básicamente, de lo que pusimos al principio. Y bueno, este ejemplo nos está indicando que vamos a tener, para ver concentración en relación a los moles de añadido. Acá tenemos esta reacción que es en paralelo respecto a B y en serie para el reactante R. Y que depende cómo agreguemos, si trabajemos, digamos, al análisis en serie o en paralelo, los resultados van a ser lo mismo que si los analizamos por separado, básicamente. Eso lo decía, a ver cómo se... Claro, este es el análisis para cuando es reacción en paralelo, y este es el análisis para cuando es la reacción en serie. Pensé un poquito qué más les tenía que decir acá. Esto más de lo mismo. Bueno, esta es la conclusión en realidad, que las reacciones de serie paralelo pueden analizarse en función de sus reacciones constituyentes en serie en paralelo, ya que el contacto óptimo para la distribución favorable de productos es lo mismo que para las reacciones constituyentes. No sé si estuvo claro esto, chicos. Paso, ¿no? ¿No se entendió? Para mí es mucha información, rápido, así. Sí, pero Y las siempre me gráficas más que planteó- nada. siempre me Capaz con un ejemplo se pueden entender las gráficas después. Está bien, bueno, a ver que nos entendamos. Acá hay muchos ejemplos, la verdad que estos son muchos ejemplos, pero a ver si llego a donde quería llegar. Si tomamos esto. Se entiende, profe, igualmente. O sea, Lo las que- últimas gráficas yo no entendí porque, por ejemplo, en el eje de las abscisas no tenía ninguna unidad y no sé en qué funciona. Perdón, ¿podés repetir? La última gráfica, por ejemplo, no tiene abscisas, no, la que le sigue a esta. Yo no entendí esa gráfica, por ejemplo. Esa, Pero ¿qué diría en abscisa? Sería la de abajo, ¿no? sí, ¿Acá te referís? sí, ¿qué va ahí? ¿Qué suponés que iría ahí? Cierta concentración y va bajando. ¿Qué va ahí, ¿No es chicos? el tiempo? ¿Eh? ¿No es el tiempo? Tiempo, claro. Acá va tiempo. Esta gráfica tiene que ver, digamos, con el análisis para reacción en serie. ¿Sí? Por eso va tiempo acá. Acá fíjense que estoy agregando B, A, aparece R, y va apareciendo S. Pero acá no tengo A que se descompone en R. Acá es A que reacciona con B para dar R. Y R que reacciona con B para dar S. Por eso se va agregando lentamente. Capaz que tengan Claro, razón, sí. necesita que sea paulatino. Chicos, La formación de S sería. ¿cómo? Porque como R tarda en formarse, es mejor ir aplicando B de a poco, así la formación de S es paulatina. En general es así, eso puede variar, como les decía, en función de la relación de los coeficientes cinéticos K1 y K2 correspondientemente, ¿sí? En función de esa relación de coeficientes puede ir variando la aparición o desaparición de uno. Pero el tema, el tema aquí es que, evidentemente, hacer una reacción en serie, como dijimos, A que más B da R y R que más B que da S, sigue siendo R nuestro producto de interés, el producto intermedio. Entonces va a haber un determinado tiempo máximo aquí,
donde me va a interesar cortar la reacción o a partir de la cual, digamos, yo voy a sacar R. ¿Sí? Eso en cuanto a... Es lo que costaba ver porque entra A, entra B y en simultáneo se está formando R. Y al final uno en el punto de equilibrio entonces retira R para que... Y más que punto de equilibrio, tiene que ver con la gráfica que habría que ver, digamos, a ver chicos, eso capaz lo vean ahora, creo que esto viene con algún ejercicio. Al determinar, digamos, para determinada concentración de alimentación, determinada relación de coeficiente cinético, determinado tipo de reactor, dentro de la gráfica correspondiente, y puedo conocer la composición relativa que voy a tener de producto deseado, no deseado, y del remanente que me quede de A sin reaccionar. Para eso les estuve explicando las gráficas anteriormente. ¿Sí? A ver, déjenme ver un poquito qué tenemos por delante. Bueno, esto que yo les pongo así, tipo definición grosa, es justamente el concepto que tiene que ver con que se pretende que uno decante de todo esto. Mucha información. ¿Les parece que mucho? No, esto es recién, estamos empezando, como quien dice. No, mentira. A ver, les voy a redondear y a ver si nos estamos entendiendo. Hoy vimos reacciones múltiples. ¿Cuál era qué es lo que caracteriza a las reacciones múltiples o cómo las podemos identificar? Tienen más de una ecuación cinética. Tienen más de una ecuación cinética. Las podemos estudiar como reacciones en paralelo, por un lado, o como reacciones en serie. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Para reacciones en paralelo vimos que haciendo el cociente de las ecuaciones cinéticas nos permitía orientarnos cualitativamente hacia la mejor configuración en cuanto a tipo de reactor, inerte, o sea, en cuanto a si la concentración debía ser alta o baja para favorecer a nuestro producto. ¿Sí? Sí, Y hasta ahí estamos. analizarlo cuantitativamente, incorporamos lo que denominamos rendimiento fraccional instantáneo y rendimiento fraccional global, ¿sí? ¿Que relacionaba qué? Que relacionaba el producto de interés para la reacción en paralelo en relación al reactante inicial que estoy agregando. Que cuando vimos la reacción global era lo que se había convertido de A en relación a lo que teníamos de R. ¿Sí? A modo de resumen estamos diciendo. Sí, profe. Bueno, este rendimiento fraccional global yo lo podía, de hecho, si se hacen gráficas, a partir de las cuales, también insisto, para determinar la relación de coeficientes, las concentraciones de entrada y salida, yo puedo, digamos, a través de mi coeficiente, de mi rendimiento fraccional, conocer, digamos, cuál puede ser la composición máxima a mi salida de mi producto deseado. Y luego entramos en reactores en serie, reacciones en serie, perdón. ¿Sí? Donde vimos el ejemplo de la lamparita que irradiaba todo el tanque, o si irradiaba un poquito y después lo devolvía al tanque. Y ahí que concluimos. Ahí concluimos que en situaciones, digamos, de donde no tenía mezcla de composiciones diferentes, iba a obtener los mejores resultados en cuanto a la producción del producto deseado, R en este caso. Y que fundamentalmente la variable que nos iba a permitir manejar, digamos, esa producción máxima era el tiempo. Es el tiempo. Por eso las gráficas allí eran de fracción, de rendimiento fraccional en función del tiempo y no de la conversión. Ok. Eso fue como un silencio de que estamos entendiendo todo, creo. Y espero que Sí, sea profe, así. hasta ahí se entiende. Ahí se... Bueno. Esperen, estoy pensando. Esto tenemos acá. Quiero ver si le queda algo. Esto no.
Esta es la gráfica para trabajar. Bueno, esta es una gráfica también, tenemos una gráfica para el reactor flujo-pistón, fíjense para ese tipo de reacción serie paralelo. Ujú. Y tenemos la misma para mezcla completa. Esta la van a ver bien ahora si la tienen que usar en la práctica. Ah, y bueno, después les queda esto, una serie de ejemplitos que tienen ahí como resolver para que hagan la práctica, donde fíjense, son 3 ejercicios sencillos, como para redondear lo que estuvimos viendo hoy a través de las gráficas. Fíjense la relación, acá tenemos A más B, K1 queda R, R más B, K2 queda S, ¿sí? Y les dice, medio mol de B se pierde poco a poco con agitación en un recipiente que contiene un molde. La reacción transcurre lentamente y cuando se ha consumido todo el molde de B, pero es en cierta general 0,67 moles de A. Ahí tienen cómo entrar y lo que tienen que responder, ¿qué es? Tienen que dar cuál es esa relación de K2 a K1, básicamente. Creo que sí, otro ejemplito parecido, con otras condiciones, y ahí termina. O sea, esto lo subo, le quedan los ejemplitos para hacer como solemos hacer siempre. Estaría bueno que estaba pensando hoy, ustedes van haciendo, tienen una carpetita donde van haciendo los ejemplitos, porque les puedo asegurar que les va a ser útil a la hora que tengan que repasar toda la materia. Sí, profe. Va. Pueden incorporar estos 3 entonces ahora. Bueno, me creo que está bien hasta ahí hoy, chicos, no sé qué dicen ustedes, porque esto en realidad necesita un repaso del tema del Levenspiel. Si tienen dudas, yo voy a estar entrando porque creo que por ahí pueden llegar a surgir dudas al respecto de esto. Más creo que no vale la pena profundizar, creo que entiendan hasta ahí está bien. La próxima vamos a arrancar con la parte de el análisis de lo que son nuestras reacciones múltiples, pero haciendo uso de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Profe, Buenísimo, profe. Bueno, profe. ¿puedes subir las diapositivas al campus para Sí, escribir no los ejemplos? la subí porque les hice unas modificaciones de último momento, pero sí, ahora cerramos y ya les estoy subiendo justamente para que tengan los ejemplos y no así machaquen en caliente. ¿Mm? Bueno, profe, gracias. Bueno, damos por hoy, insisto, cualquier duda, la canaliza por el campus, ningún problema, y nos estamos viendo la próxima. Bueno, Buenísimo, Dale, profe. profe, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, y no me aflojen. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.